Estamos caminando por Seúl y vamos a encontrarnos con una calle muy especial de Seúl porque es una de las pocas calles conservadas con historia tradicional coreana, Hanok. Bienvenidos a una nueva edición de Vlogs con Nitpit. Hoy, aparte de visitar este bonito lugar, habrá una sorpresa al final. Y hemos llegado. Se supone que en este lugar hay 900 casas tradicionales de estilo Hanok, pero obviamente ya en tiempos modernos muchas se han convertido en restaurantes, exhibiciones de arte. Como hay también una prevalencia de la tinta tradicional coreana, hay tiendas donde puedes pintar con esa tinta. Vaya, acomodadas al mundo moderno, ¿no? Y dando una vueltita, aquí ya se ve más tradicional. Vemos un poco de la tinta. Sí te remonta un poco a otra época, aunque las cámaras te regresan, ¿no? Y debo mencionar que realmente las cámaras en Corea son predominantes, las encuentras por todos lados. Es como por ahí acá. sí no hay de que te O por escapas acá, si es que te están buscando. La arquitectura tradicional coreana Hanok tiene diseños curvos, techos hechos como con bambú o elementos naturales, y en general dan una sensación muy armoniosa, natural y espaciosa, aunque tal vez justo ahorita no se note tanto porque todo está como muy amontonado y hay mucha gente y ya se ha transformado como en un centro de consumo en donde estamos caminando. Pero la veremos más a fondo y más impresionante en próximos videos. Como un split asiático. Y la verdad es que por sus callejones tan angostos sí que recuerda un poco a Split en Croacia, en donde también tenemos un video ahí caminando por el centro, por si lo quieren ver y decirme si estoy alucinando o si sí se parece. Y como pueden ver, hay negocios de todo tipo, desde comida hasta joyería, ropa, souvenirs, incluso unos más raros que veremos más adelante. Pero lo que he de decir es que ellos saben muy bien que toda esa zona es turística y los precios se adecúan a eso. Por ejemplo, como pueden ver, ese pequeño postrecito cuesta alrededor de 120 pesos mexicanos. A mi parecer tampoco es un precio impagable, pero tampoco es un precio que digas, uy, qué barato. De hecho, sí me atrevería a decir que es caro comparado con otros comercios coreanos que no se encuentran justo en esa área Hanok. Y si no me creen, aquí vamos a ver un ejemplo más radical, en donde aquí una comida con una bebida sale en 60,000 wones, alrededor de 770 pesos mexicanos. Y ese tipo de comida con la bebida te la podrías comprar en otro establecimiento por menos de 200 pesos mexicanos. Y empezaba a hacer un poco de hambruna, entonces buscamos un lugar en donde pudiéramos comer comida típica coreana, y simplemente solo saliendo del lugar Hanok encontramos un lugar en donde esta comida completa nos salió en 10,000 wones por persona. Ya día se ve feliz con un poco de comida en la panza. Y la verdad es que entre más paseaba por sus calles, más me daba cuenta de los diferentes puestos y la cantidad, la variedad de cosas que puedes encontrar ahí en venta. Y me recordó mucho a los puestos informales que se venden en México y que se agrupan como en tianguis, solamente que aquí de una forma mucho más establecida y con puestos más lindos. Pero realmente el concepto creo que es bastante similar, en donde puedes encontrar muchas cosas, tanto grandes como pequeñas, como comida, como algunas experiencias, solo que con los
locales mejor establecidos y con el estético más cuidado. Es decir, es un tianguis fresón. Aunque bueno, pensándolo bien, tal vez esto sí no se encuentre en algún tianguis. Un lugar donde puedes venir a disparar. Mira, ese se ve bonito. Carnitas. ¿Qué? 13.900. Dos tacos de carnitas, 9.000. Son como 130 pesos. 1.900. Pero mira, ahí tiene la bandera de México. Y estoy escuchando banda. ¿Cómo comer tacos? Oh. Y según esto, así es como se debe de comer un taco. Vamos a ver paso por paso, a ver si es cierto que así es como los mexicanos comemos un taco. Vamos a buscar una imagen en Google de un mexicano comiendo tacos. Vamos a ver si pone su cabeza en 45 grados, su codo en 90 grados aproximadamente, la distancia entre el plato y el taco. Y vamos a ver si incluso levantan el meñique. ¡Maldita sea! ¡Qué precisión! Bien ahí, coreanos. Y si se fijan, ahorita ya pasamos a otra área de el lugar en donde venden más como ropa y accesorios, y por eso digo que me recuerda un poco a un tianguis mexicano, en donde también encuentras esas subdivisiones entre como el área de comida y el lugar donde te venden a lo mejor electrónicos y el lugar donde te venden ropa. Así que en efecto mi veredicto de ese lugar en Seúl es que es un tianguis grande coreano. Eso sí, muy bonito. La verdad es que vale la pena ir y pasear por ahí. También he de decir que en general todo lo que venden está un poco subido de precio en comparación. Exploremos otra parte de Corea. Una estación del metro en Seúl te conecta con una plaza comercial, y no solo con una, sino con otra. What the? Para entrar al baño en una plaza coreana. Y allí se conecta con el metro. Y la verdad, eso de que las plazas comerciales estén conectadas por el metro y nunca tengas que realmente salir a la calle para entrar a una plaza comercial, está bastante increíble. A mí sí me sorprendió mucho. Y la verdad pienso que estaría padre que también se implementara en otros países. Encontramos en una plaza gigantesca de Seúl, que probablemente no sea la más grande, pero me sorprendió la cantidad de gente que va a comprar Samsung. Fue hace apenas 2 días el Galaxy Unpacked y las tiendas de Samsung están muy grandes aquí. Miren, nada más, esta es la entrada principal, pero allá todavía sigue la tienda. Regresamos y allá todavía es la tienda. Y así es adentro. Como ven, hay mucha gente, pero aquí se muestran los nuevos plegables. Ahí están los flip. Y vamos a ver qué es eso de donde están sentados como en avión. Y miren, ya entendí. Esa cola que ven ahí es para poder entrar a esos silloncitos. Y esos silloncitos puedes probar todos los nuevos productos, que fueron los 2 celulares plegables, el anillo, los audífonos. Y entonces ya te puedes sentar y experimentar como los nuevos dispositivos. Aquí al lado, si se fijan, está justo aquí al lado, y también puedes probar el nuevo Fold 6. Y es toda una experiencia, es toda una experiencia estar aquí en una tienda de Samsung en Corea. Esto sí no lo ves en otro país que no sea Corea, la verdad. Ya la última parte de esta forma de
experimentar los productos Samsung, porque aquí no te dejan comprar nada, nada más es para que experimentes. Es aquí como si estuvieras siguiendo la temática del aeropuerto, en el área de espera, tranquilo. Y aquí me imagino que ya es para que puedas llegar a la tienda realmente. Y después de eso también puedes probar los diferentes relojes. Está el 7 y el 7 Ultra. Y está este como relojote que te muestra como lo que tiene el Ultra. Tiene este nuevo botón. Y están viendo bocadillos filosóficos. ¡Qué placer! Entonces llegas a la nueva parte de ya la tienda de Samsung. Pero como pueden ver, a diferencia de otras tiendas de Samsung, esta tiene todo lo de Samsung. Tiene que las aspiradoras, que los aires acondicionados, que los robotcitos limpiadores. Y por acá están las televisiones. Puedes sentar a ver las televisiones gigantescas y nuevas. La de OLED abajo se ve diferente porque se supone que tiene como un cristal que no refleja la luz. Allá por ejemplo se ve el reflejo de esa línea de en medio. Y acá abajo se ve como muy limpio. En la cámara se ven como los colores muy diferentes, pero en la vida real no se nota tanto. Y ahí están las televisiones mini LED. Y además te dejan también, creo que, probar el sonido surround de Samsung. Y ese es el de frame, nunca lo había visto en vivo. Y ahí pues dices, es una pintura, pero no, realmente es una televisión que está como simulando la textura y la sensación que te da tener como pintura, para que la pongas en tu casa como adorno. Y bueno, eso es todo. Pero nunca había visto ni las lavadoras tan pro que tenía, ni tampoco hornos de microondas inteligentes de Samsung. Bueno, con eso terminamos el mini recorrido de la tienda de Samsung aquí en la plaza de Seúl. Está muy loco, la verdad salió improvisado este video porque solo me sorprendió que hubiera tanta gente interesada en cosas de Samsung y que fuera tan grande todo, que hubiera espacios designados para experimentar los nuevos productos. No sé, está muy curioso, la verdad. Y me despido de ustedes con esta imagen de Corea al lado del estadio donde fue el Mundial del 2002. Les recuerdo que por Instagram estoy activo y si quieren podemos por ahí hablar. Y ojo que te has quedado hasta el final, porque la mayoría de la gente pues como que no puede ya terminar un video de YouTube. Entonces tú lo has hecho, quiero que te des una palmadita en la espalda y te deseo que más que comprar cosas puedas darte cuenta de cuáles son los deseos innecesarios que tienes y que solamente están perjudicando la calidad de tus días y que te puedas liberar de ellos. Checa los links de la descripción, te lo agradeceré infinitamente. Hasta luego.